y bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas. Bueno, me presento, soy Andrea, voy a moderar este panel y efectivamente me gustaría tomar la palabra ahora un poco para introducir el porqué de este webinario, ¿no? La inteligencia artificial se lleva hablando desde los años 50, aunque realmente no ha sido hasta ahora en el momento en el cual ha tomado este impulso necesario que hace necesario que hagamos webinarios como este, ¿no? Si tuviéramos que definir inteligencia artificial, probablemente nos meteríamos en un hoyo importante porque ni siquiera, yo que vengo más bien desde la academia, tampoco es que haya un consenso sobre qué significa, ¿no? Pero lo que sí podemos ver para saber a lo que nos referimos son ciertos ejemplos de las aplicaciones. Ahora mismo la inteligencia artificial gestiona nuestra bandeja de entrada, por ejemplo, esos filtros anti-spam que mueven nuestros correos electrónicos a una carpeta u otra, son inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial se llama inteligencia artificial estrecha porque en el fondo tiene aplicaciones concretas y no tiene esa capacidad de generalización que es un poco hacia donde vamos con la IA, ¿no? Como podemos ver y como también han dicho de manera muy grata los compañeros de la Cámara de Comercio, es ahora mismo una aplicación clave precisamente por los procesos de digitalización a los cuales nos llevamos enfrentando años y que parece que a raíz de la pandemia vamos a necesitar implementar con bastante más intensidad. Realmente por esto creemos que la inteligencia artificial es algo que ofrece unas oportunidades enormes para todos los sectores, desde aplicaciones concretas en el mundo empresarial hasta otras que pudiera haber en el ámbito de la administración pública. Entonces, un poco con estas palabras introductorias, me gustaría empezar, bueno, pues dándole las gracias, por supuesto, a los ponentes por apuntarse y también preguntándoles por qué cada vez más empresas e instituciones están implementando soluciones de inteligencia artificial a sus procesos. Realmente, ¿qué beneficios puede traer, ¿no? ¿Para qué sirve esta inteligencia artificial y por qué se ha vuelto parte del discurso público? Muy bien, muchas gracias, Andrea, por esta presentación. La verdad es que, como comentas, sí, es como la tecnología promesa. Es una promesa casi de beneficio seguro lo que se está dando a través de las diferentes consultorías, de las diferentes también grandes consultorías que están analizando esta tecnología, viendo las perspectivas de futuro. Y según comentan, según se está viendo, va a ser aquel que invierta en esta tecnología tiene casi asegurado un beneficio seguro. ¿Por qué? Porque esta tecnología específicamente tiene una serie de peculiaridades que permite optimizar, por ejemplo, los procesos en las diferentes empresas, ahorrar en costes muchísimo, justo por esta optimización de procesos. Al final, lo que hace la inteligencia artificial es analizar datos de una manera muy rápida y muy precisa, lo que supone finalmente pues una mejor toma de decisiones en la empresa, algo que quizá los humanos por nuestras limitaciones como personas, algunos más que otros, pues supone realmente pues un beneficio muy grande. Este procesamiento de datos a una gran velocidad y con una precisión muy grande. Esto permite mayor eficiencia de procesos por un lado y por otro lado algo que puede ser muy interesante para los negocios, que es predecir, hacer predicciones con una alta fiabilidad de, por ejemplo, si un producto o servicio que van a desarrollar va a tener éxito en el mercado o no antes de materializarse, antes de realizar el gasto o la inversión en ese desarrollo de ese producto o servicio. Entonces, esas dos cosas, por un lado la eficiencia que se provoca, que se produce al usar estos sistemas de inteligencia artificial, y por otro lado esas predicciones, el pasar de una economía basada en el análisis del pasado, una vez que pasa algo, nos ponemos una vez, por ejemplo, que un producto se implementa, vemos el impacto en el mercado, hacemos modificaciones sobre el producto para que tenga un impacto mejor en el mercado, pues gracias a estas predicciones de estos sistemas de inteligencia artificial podemos hacerlo de manera contraria, podemos hacerlo previendo primero ese impacto, haciendo un análisis exhaustivo con un alto índice de fiabilidad,
de ese mercado y adaptándolo, a ir adaptando ese producto o servicio antes de implementarlo, antes de realizar el lanzamiento de ese producto o servicio, lo que produce un ahorro de costes importante. Entonces, esas dos cuestiones pues, son para las empresas pues muy importantes y realmente se espera que ahora con la inversión que se va a hacer, bueno, en Estados Unidos y China sabemos que ya esto está más que implementado en diferentes empresas, en Europa esto pues tiende está un poco la inversión un poco más lenta porque tenemos una serie de principios, una serie de legislación que, pues que debe rodear también esta tecnología para su correcto uso y que podemos hablar, si quieres, Andrea, un poco más adelante. Y en cualquier caso sigue siendo una apuesta casi segura y sin duda las diferentes empresas y organismos es muy, muy interesante que se use este lanzamiento, esta tecnología. Gracias, Idoia. Lorenzo, tú has escrito 16 libros, que se dice pronto, y también llevas muchos años dedicándote al tema de la inteligencia artificial. Un poco recogiendo algunas de las conclusiones que nos ha dado Idoia en esta primera presentación de cuáles son estos beneficios, me gustaría preguntarte si crees que precisamente ahora, en un mundo cada vez más digital, digamos, esa datificación de las empresas, esa datificación de las administraciones públicas, si ello ha ayudado a este boom de la inteligencia artificial, ¿no? Y realmente cómo está acompañando la legislación a todo este proceso, porque al fin y al cabo lo que ha dicho Idoia, realmente la gran implementación que tiene, o sea, el gran beneficio que tiene la inteligencia artificial es que ayuda a aliviar la incertidumbre, ¿no? Y por ello nos ayuda a planificar mejor y a tomar mejores decisiones. Por ello también esa segunda pata de eficiencia y reducción de costes tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, más que hablar de mi libro, yo hablaría del de Idoia, El mito del algoritmo, que además pues, toca en todos los ámbitos. Para quien no lo conozca, puede ser una muy buena forma de acercarse a estos temas. Se han señalado, sobre todo de cara al sector privado, pues el interés que tiene pues, para captar más clientes, para seleccionar mejor a los trabajadores, para ver dónde están los puntos débiles de las empresas o de las administraciones, en la cadena de producción o en la organización interna, incluso para la atención al cliente con chatbots o cómo preferenciar unas llamadas u otras. El uso, lo digo porque se nos habla de inteligencia artificial, tenemos un auténtico tsunami de información, pero no siempre visualizamos en qué se puede estar aplicando. También habría que recordar pues, que esto de inteligencia artificial es algo muy, muy amplio y tú hablabas, y con mucha razón, Andrea, de la datificación. La datificación no necesariamente lleva al uso de la inteligencia artificial, pero sobre todo estamos bajo el concepto del Big Data, los datos masivos que se generan, no tanto por los usos por las redes sociales, sino cada vez más, y para el ámbito de la empresa o el sector público, por las tecnologías de Internet de las cosas. La interactuación propia de las máquinas que está generando, se está utilizando en los sectores productivos y en otros ámbitos y han disparado la cantidad de datos. Entonces, para sacarle provecho, las tecnologías de inteligencia artificial pueden ser muy útiles. A mí me gustaría subrayar, me has hecho otra pregunta, pero sobre todo porque cuando entra el jurista es por los problemas. Y lo bueno es que veamos que realmente es muy interesante la incorporación, la digitalización, utilizando este tipo de tecnologías conexas, como le llama desde la Unión Europea, porque son muchas tecnologías y no siempre todas son inteligencia artificial que toma decisiones autónomas o que tiene capacidad de hacerlo. Sobre esta base, pues y luego si acaso profundizaremos, desde el punto de vista del derecho se generan muchos problemas. ¿Por qué? La Unión Europea está peleando muy seriamente en estrategia de datos, no solo de datos personales, sino las políticas de estrategias de cómo conseguir más datos, más macrodatos de los que poder extraer esa información. Entonces, esto sí que es muy importante. Los datos pueden llegar a ser incluso un bien público, como puede ser en el ámbito de la salud, y lo cierto es que sobre esta base, en Europa especialmente, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ponemos muchas barreras que son necesarias, porque la Unión Europea es un ente de derechos y democrático, pero nos pone en desventaja
con quienes están liderando la inteligencia artificial, como es algunos países de Asia, o Asia en general, que no tiene límites de privacidad, e incluso Estados Unidos. Y esto creo que es muy importante, pero, insisto, no podemos renunciar a lo que somos. Y Europa somos derechos y somos también respeto de la privacidad. Luego, si acaso, entraría en más detalles, pero sí que es cierto, y aquí me gustaría lanzar casi una broma que leí ayer, que en Europa se habla más de ética de la inteligencia artificial que de la inteligencia artificial. Es decir, que nos estamos quedando bastante rezagados y a los que nos preocupa y mucho la ética y el derecho, sí que hemos de tener una perspectiva también de permitir este avance. Gracias. Muchas gracias a ti, Lorenzo, por darnos este dibujo, ¿no? de cuál es el estado de la cuestión y realmente qué elementos han contribuido a que podamos hablar de esto en un lugar como es la Cámara de Comercio ahora mismo. Entonces, también me gustaría darle la bienvenida a Ricardo y para ti también la siguiente pregunta, porque creo que hemos hecho mucho, hemos lanzado muchas ideas sobre los beneficios, sobre el porqué de la adopción de la IA, pero quizá muchas veces no se hace una pregunta que también me parece muy importante, ¿no? Que es, muy bien, ya sabemos todo lo que se nos ofrece, pero ¿qué elementos no solemos tener en cuenta? Porque creo que también para poder hablar de cuáles son esos beneficios que nos pueden traer y para poder realizar un análisis en base a las necesidades que tenemos nosotros como individuo, como empresa, como institución y poder ajustar estas soluciones de IA, también nos hace falta ese segundo pilar, ¿no? Entonces, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos que no se suelen tener en cuenta a la hora de implementar soluciones de inteligencia artificial para resolver o para optimizar esos procesos? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, disculpad la demora en la entrada, pero no me llegaba el enlace, era el de ayer y lo que no funcionaba era la clave de entrada luego. Estas cosas de la tecnología, ahora que hablamos aquí de tanta tecnología. Bueno, he podido escuchar parcialmente ya a Lorenzo hace un momentito la última parte y coincido con él efectivamente un poco por la entrada, que se dice esa frase, ¿no? Que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Y efectivamente el riesgo que corremos como Europa es que efectivamente seamos muy, muy garantistas en muchas cosas de la tecnología y luego eso pues puede impedir competir en una carrera, porque estamos hablando de carrera por la tecnología, igual que hubo carrera espacial o hubo carrera armamentística, al final son carreras para competir. Quiero pensar que Europa compite como un bloque. Y en cuanto a tu cuestión me decías, ¿qué no tenemos en cuenta, verdad, de la inteligencia artificial a la hora de implementarla? Bueno, a ver, yo te voy a hablar desde la perspectiva de un economista. Como economista, la inteligencia artificial para nosotros es una herramienta de eficiencia, de optimizar procesos, de ahorrar costes, ¿por qué no? Efectivamente, es decir, la inteligencia artificial nos ahorra muchas cosas, puede generar las cosas más eficientes, puede hacerlo mucho mejor y esa es la perspectiva que tenemos. El por qué se implanta o no se implanta o se implanta de otra forma, muchas veces es que porque también las organizaciones tienen a veces resistencia a cambio o resistencia a esa innovación. Esto somos conscientes de que la sociedad en general, la inteligencia artificial, y probablemente lo haya comentado Idoia, y yo creo que es una cosa que indica siempre, tenemos una imagen de esas tecnologías y de la inteligencia artificial por la parte apocalíptica de las películas, de las novelas que leemos. Y yo hace un momentito estaba en una reunión con los vicerrectores aquí en la universidad y había unos alumnos y fijaros, este año hemos regalado a los alumnos unos dispositivos de Alexa, ¿no? Y uno de los alumnos que cursaba inteligencia de los negocios, que además estudian programación, ocupaban este tipo de cosas, decía que el Alexa no lo había pedido porque le daba miedo tener un cacharro que le escuchaba. Es decir, esto te lo está diciendo un chico de 20 años que está estudiando en una universidad, que además tiene un buen expediente y que está trabajando con cosas de tecnología. Entonces, a ver, yo creo que estamos predestinados a trabajar con tecnologías. Las tecnologías tienen un lado, un anverso y un reverso. Un avión es un instrumento fantástico porque si no tendríamos que cruzar los continentes todavía en barco, pero también tiene sus riesgos. Y un coche es un elemento para movernos, pero también tiene los riesgos de accidentes en un coche. De toda la tecnología hay que sacar el lado bueno. Por supuesto, tendremos que ser muy preventivos. Y la cuestión de la ética es fundamental porque si no nos fiamos de lo que hace esa tecnología, entonces la sociedad no la va a admitir. Es muy importante desde Odisea, y lo hemos comentado muchas veces, que haya un sistema que garantice esa ética
esa no discriminación y ese otras muchas cosas que aportaría la inteligencia artificial, porque si no la sociedad va a estar en contra, no va a estar a favor de ello. Y no sé si te he contestado bien la pregunta o ibas en otra dirección, Andrea. Me sirve, porque tu respuesta me sirve para coger 3 elementos que eran un poco los que quería sacar a colación. La primera es la necesidad de construir sistemas de inteligencia artificial robusta. Es decir, que nos vayan a funcionar, que estén bien hechas, que estén bien escritas, que no sean vulnerables a ataques externos, ¿no? La segunda sería la parte ética, que ahora entraremos más a hablar de ello, ¿no? Y luego la tercera que me ha gustado y que te voy a rebatir un poco es el tema de la Alexa, es decir, que también nos funcione, ¿no? Que sea adecuada al problema que queremos resolver, porque muchas veces está la idea detrás de innovar por innovar, pero realmente quizá no sea la solución que nosotros necesitemos para conseguir esa eficiencia, ¿no? Entonces, la adecuación, la robustez y, por supuesto, la ética, yo creo que son 3 elementos que a veces no se tienen en cuenta y que hay que tenerlos siempre a mano. Y lo de la Alexa, bueno, yo sería como tu alumno y no la cogería, pero por temas de privacidad. Mira, Andrea, el Alexa que hemos dado a los alumnos, que además se lo entregamos como un obsequio a todos, toda la que hemos comprado 8.000. Lo que te hace es que tú le preguntas, Alexa, dime a qué hora es la clase de tal asignatura, Alexa, dime dónde está el despacho del profesor X, Alexa, dime cuándo salen las notas, incluso ya este año, ahora mismo, pues los propios alumnos han dicho, Alexa, dime mis resultados de las calificaciones, y Alexa se lo ha dicho. Es decir, o Alexa, reserva mi pista de tenis o pista de pádel para hoy. Es decir, es utilidad, es comodidad y evita pues muchas búsquedas online o llamadas de este tipo. No sé si los va a escuchar. Mira, yo creo que el teléfono celular o móvil, como decimos nosotros aquí, creo que me escucha mucho más. Es más, me preocupa todo lo que tengo metido en el teléfono celular y que desde luego no lo tiene Alexa dentro. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que esto ya un poco para cerrar, porque al final se nos va a ir por otro lado. Los asistentes virtuales son maravillosos, los teléfonos móviles son maravillosos. Ahí también entra la parte ética, ¿no? De cómo los construyes y teniendo en cuenta qué valores tú como empresa quieres respaldar. Empresas como Amazon o como Google, la privacidad no las tienen. Existen asistentes virtuales que hacen exactamente lo mismo de software libre, que son mucho más respetuosos. Existen teléfonos móviles con sistemas operativos mucho más respetuosos con tu privacidad y aplicaciones como, por ejemplo, de nube, en vez de Google Drive, pues Sync o Nextcloud y otras muchas que son más respetuosas. Pero este ya es como mi tema y como no hemos venido aquí a hablar de esto, pero está bien, estamos continuamos. Yo estoy de acuerdo con eso, efectivamente. Hay muchas aplicaciones mucho más respetuosas. Otra cuestión es que luego comercialmente no lleguen a tantos sitios o no sean tan escalables, que es muchas veces el problema que puedes tener. Es decir, que si tienes una gran organización y tienes que albergar muchos datos, pues la nube a la que te vas directamente pues te va a ser Azure o te va a ser a cualquier otra, obviamente. Pues ves, es que esto yo creo que es lo importante de los debates, ¿no? Que se dejen de convertir en monólogos personales y que exista esta capacidad, ¿no? de interacción y de... Además, y de aquí decir, no podemos llegar a las manos porque estamos online. Eso es verdad. Que nadie se va a levantar de la silla a pegar a nadie. No, tampoco creo. Permitidme la broma, que tenemos gente escuchándonos, pero yo creo que como estamos todos tanto tiempo pegados a las pantallas, yo como digo, ya en las reuniones online hay que reírse un rato, si no, se hace muy triste. Andrea, fíjate, déjame, ya que hablamos de conversación, pues seguimos con la conversación. Yo creo que es muy interesante lo que comentaba Ricardo de ver a la inteligencia artificial como una herramienta y también lo que comentaba Andrea, saber usar la inteligencia artificial para las cosas que tenemos que usarla. El hecho de que tengamos inteligencia artificial sea el futuro, vaya a crecer de una manera exponencial, no significa que todo tenga que tener inteligencia artificial ni que tengamos que usarla absolutamente para todo. Podemos usar Alexa para beneficiarnos en las notas, ese tipo de historias o ese tipo de cosas, pero eso no quita que sigamos haciendo cosas físicas, quedando con gente física, quedando con profesores, teniendo tutorías presenciales cuando se puedan. El hecho de que tengamos que se vaya impulsar tanto esta tecnología, yo creo que eso es un trabajo de educación de todos nosotros a nivel social, el no ver, por mucho que no volvernos adictos a este tipo de tecnología, aprender a convivir con ella. Yo creo que es la idea, aprender a esa convivencia y usar la inteligencia artificial no como como una herramienta sustitutiva de lo que tenemos ahora, sino como un complemento para distintas actividades, para facilitarnos en determinadas cosas que nos puedan suponer un beneficio. Y yo creo que no es fácil porque es adictiva y no será adictiva,
en determinadas cosas, en determinadas situaciones, pero en nuestra mano está ahora mismo verlo, seguir viéndolo y seguir encaminándolo como una herramienta de trabajo, como puede ser cualquier otra, adaptándola en las empresas en aquellos procesos que realmente nos sea útiles, no en todo, porque hay muchos que realmente por los datos que están disponibles, pues el usar un sistema de inteligencia artificial no le va a suponer una mejora. Entonces, eso es fundamental, saber que existe una herramienta que se llama inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial muy útiles para la eficiencia en determinados productos y servicios, pero no en todos. Y lo primero que yo diría a una empresa, a una consultoría, es ver en qué procesos específicamente con los datos de los que dispongo me puede resultar útil esta herramienta, estos sistemas de inteligencia artificial. Es lo que yo haría, porque si lo haces de otra manera, simplemente por decir en cualquier producto, que eso pasa mucho ahora. Hay televisiones que ponen la palabra inteligencia artificial para vender más, secadores hasta cualquier secadores de pelo, lo que sea, ponen las palabras inteligencia artificial y ya parece que el consumidor le suman un precio y ya parece que todo tiene que tener inteligencia artificial y hay un beneficio seguro en eso. Yo creo que en unos años el mercado se regulará y empezaremos a usar inteligencia artificial para aquellos productos y servicios o aquellas gestiones dentro de la empresa que realmente lo requieran y en el que realmente pues sea útil. Pues es que me parece muy bien tu punto y podría continuar con Alexa para utilizarla de ejemplo para la siguiente pregunta, ¿no? Porque yo creo que quizá Alexa aquí no me sirve mucho, venga, vamos a concederlo, pero quería llegar a hablar más de ética, ¿no? Me ha gustado lo que has dicho de que en algún momento el mercado se regulará porque también aprenderá para qué usos la inteligencia artificial funciona y para qué no, simplemente pues es una chorrada para inflar los precios o incluso volvernos más vulnerables, ¿no? O sea, por seguir el ejemplo del secador, si a través de análisis, ¿no?, de los datos, de esos inputs que recibe, el secador es capaz de ajustarse a la potencia, al calor que necesitamos para conseguir un output final, que es secar el pelo lo más rápido posible y a ser posible sin dañarlo, ¿no? Porque una cosa es hacerlo bien y otra cosa es prenderle fuego, que lo mismo sirve, ¿no?, para secarlo rápido, pero al final no lo hace bien, ¿no? Y yo creo que este ejemplo, que es un poco tonto, pero en el fondo nos sirve mucho para hablar del tema de cómo garantizar que la inteligencia artificial lleve a cabo esa tarea que le hemos dicho hacer de una manera ética y respetuosa con los valores humanos, ¿no? Y aquí me estoy metiendo un poco en el fango, porque cuando hablo de valores siempre tenemos las mismas preguntas. ¿Valores de quién? Y cómo conseguimos codificar esos valores, ¿no? Codificarlos en leyes y regulaciones y codificarlos dentro del código que construimos para elaborar estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, aprovechando que ya nos hemos comido la mitad del tiempo, un poco, quería ir directamente a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la ética es tan importante? ¿Por qué en Europa hemos empezado a ver la ética como quizá esa parcela de conocimiento en la cual nosotros tenemos algo que decir, como esa parte exportable fuera de nuestras fronteras, hablando de fronteras comunitarias? ¿Y por qué, como ha dicho Lorenzo, se habla tanto de ello en vez de la tecnología en sí? Lorenzo, estás silenciado. Estás muteado, Lorenzo. Bien, yo aprovecho para tomar la palabra, pero antes habláis de la eficacia y pues pongamos, por ejemplo, para una administración o sobre todo para una empresa, pues le puede ser muy eficaz para seleccionar los mejores clientes o encontrar más clientes, para contratar o tener proveedores mejores, más eficaces, para acoger a los mejores empleados, para si da créditos dárselos a los que se lo puedan devolver, para asegurar a los que les vayan a generar menos riesgos, y así un largo etcétera. O para saber a quién hacer una inspección de Hacienda o de inspección de trabajo, por ejemplo. Y eso los puede hacer muy eficaces, pero pongámonos en el lugar del no empleado, del no seleccionado para contratar, del que no vende sus productos, del que no le dan un crédito y así un largo etcétera. Entonces, por eso no hemos de hablar de los peligros de Terminator, de que la inteligencia artificial vaya a dar un giro explosivo y se vuelva contra la humanidad, que tampoco hay que descartarlo, pero para eso nos quedan unas cuantas décadas, pero sí esos problemas son ya actuales, son ya reales.
Entonces ahí, yo sé que ahora hablaremos de ética, pero como yo soy de derecho, sí que diría que los valores están totalmente codificados. No hemos de descubrir ninguno nuevo en las sociedades democráticas. Lo que hemos de hacer es que se cumplan en este nuevo contexto. Es decir, yo me daría miedo que hablaran de nuevos valores y sobre todo si los tenemos que poner en común con China o con algunos países no deseables democráticamente. Los tenemos muy claros, pero sí que faltan algunas garantías. En este sentido, para bien o para mal, el derecho ya regula muchísimo, sobre todo de la mano de protección de datos, pero también de otros derechos. Y nos lleva a que sobre todo se exija cada vez saber mejor cómo van estos algoritmos, cómo funcionan para detectar si generan errores, si generan sesgos, si generan posibles discriminaciones involuntarias, etc. No digo que se esté implantando totalmente, pero el derecho ya lo está imponiendo. Y acabaría esta intervención diciendo que la ética es esencial, pero me gustaría también llamar, como digo, la atención de que como la ética a veces es la proclamación de esos valores generales, hay que estar alerta para que no sea una tapadera para no regular. Es decir, todos vamos a decir que la inteligencia artificial tiene que respetar los valores humanos, la dignidad y los derechos, pero que no valga decir que cumplimos con estos principios tan generales y no cumplimos con las normas que ya están. Pero bueno, no quería quitar más el tiempo. Gracias. Si me permites, Lorenzo, antes de que Idoia o Palomo se sumen también a responder a esta pregunta, yo tengo una pregunta para ti, que se me acaba de ocurrir, pero que creo que también es muy, muy interesante, ¿no? A veces, a la hora de garantizar esta adecuación ética de los algoritmos de inteligencia artificial, nos topamos con algo, una muralla infranqueable, que es la propiedad intelectual. ¿Cómo crees, y esto quizás es una pregunta bastante difícil de responder, que en el futuro podremos salvar esa muralla, ¿no? ¿Cómo podremos investigar estos sesgos, sobre todo en sistemas de caja negra, que son aquellos que sabemos lo que le hemos metido, sabemos lo que nos ha dado, pero el proceso intermedio ni idea, por construcción, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que vamos a poder resolver este gran dilema, ¿no? Porque al fin y al cabo, uno de los grandes problemas que tenemos es que los algoritmos, muchos de ellos, no son auditables precisamente por esto. Sí, la pregunta es muy buena, pero el derecho, y no los grandes principios, sino las reglas concretas, nos puede dar soluciones. Es decir, la transparencia total, pues el algoritmo de Google es la receta de la Coca-Cola y no se puede facilitar, pero sí que se puede conseguir que nos den una explicación de los elementos básicos de funcionamiento para la decisión que han adoptado respecto de mí o respecto de otra persona que le pueda haber generado daños. Es decir, se pueden dar dosis de información sin dar toda la información. También hay otra estrategia muy importante y es a quién se le da esa información. El derecho de propiedad industrial o intelectual que corresponda o el secreto industrial, porque tampoco creáis que está muy claro cómo se protege jurídicamente el algoritmo, puede quedar perfectamente protegido si una autoridad independiente o una autoridad judicial que tenga que investigar el tema, bajo todo el tipo de secreto, accede a esos secretos sin que necesariamente se den para todo el mundo, pero sí porque tienen responsabilidad de vigilar. Cuando alguien registra una patente, pues el organismo de patentes sí que está accediendo a esa información, pero lo hace bajo toda la garantía de secreto. Es decir, estas fórmulas también son importantes. Transparencia en general y, por último, el diseño. El diseño es la esencia de todo. Es decir, en Europa vamos a diseñar inteligencia artificial que igual cuesta un poquito más o que genera algunas barreras jurídicas. Pero es que desde el minuto cero va a tener que estar diseñada para cumplir con la ética, el cumplimiento ético en el diseño y con la normativa. Y entonces, si desde el minuto cero diseñamos, se diseñará, por ejemplo, cuanto más sensible pueda ser una decisión, imaginemos el uso de inteligencia artificial en justicia, o el caso que han tumbado en Holanda, que el sistema Siri, no el de Apple, el sistema Siri, pues ha sido tumbado por el Tribunal Constitucional de La Haya, para entendernos, pues digamos que de lo que se trata es, si va a ser muy sensible el uso que le vamos a dar, como pueda ser para sancionar, como pueda ser para otros temas que tienen impacto en las personas, vamos a obligar a que el algoritmo, sobre todo sistemas de caja negra, puedan explicarse con lenguaje natural. Es decir,
que aunque la máquina va a tener cierta autonomía, siempre esté diseñada para que pueda a los humanos explicar el por qué ha tomado sus decisiones. Entonces, con esos mínimos, sin decir cómo funciona el algoritmo, sino que nos explique, pues igual que hace un juez cuando pone una resolución, no nos está diciendo en el momento que la escribía a su cerebro si es que le dolía o estaba el niño gritando, sino que el juez lo que hace es motivar y razonar su resolución. Pues en muy buena medida, muchas de las decisiones críticas o importantes exigirán esta explicabilidad. Gracias. Idoia, creo que antes Vale. querías hablar también. Sí, justo sobre este tema también, Lorenzo, por seguir un poco sobre el problema de la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial, en la actualidad es un problema técnico, sobre todo. Es muy complicado en los algoritmos de Deep Learning ver cómo esos algoritmos han llegado a tomar esa decisión. Por lo tanto, Andrea, por la pregunta que estabas comentando, lo que se está haciendo es investigar de qué manera podemos destapar esa caja negra, y porque mientras que no lo consigamos, mientras que eso no sea posible, no se podrá usar ese tipo de algoritmos de inteligencia artificial que son realmente precisos y muy buenos en determinados procesos sensibles. Te muteaste. Te has muteado al final. No sé por qué, sí. No sé por qué cómo puede ser usado estos sistemas de inteligencia artificial para una decisión judicial o, por ejemplo, un tratamiento médico o una decisión médica o algo que pueda suponer, pues, realmente conocer muy bien el proceso. Eso es fundamental en estos aspectos. Por lo tanto, mientras que la técnica no evolucione, su problema técnico, en ese sentido, ese tipo de algoritmos pues estará vetado en este tipo de planteamientos que realmente son sensibles, y mientras tanto pues se puede usar otro tipo de algoritmos de Machine Learning que son pues muy útiles también, aunque no tan precisos, pero realmente sí que son muy útiles. El problema de la Explainable AI, de la inteligencia artificial explicable, pues es ahora mismo uno de los grandes cuestiones en investigación dentro de la inteligencia artificial, y cuando lo consigamos pues realmente daremos un salto exponencial, porque podremos usar esta herramienta pues de una manera mucho más fiable y precisa en los procesos tan importantes, en las que puede ser una herramienta de una ayuda increíble, como puede ser en los tratamientos médicos o, por ejemplo, en el ámbito judicial, para agilizar los procesos que ahora que cuestan tanto, ¿verdad?, a los jueces tomar decisiones o hacer sentencias al respecto. Realmente los sistemas de inteligencia artificial se pueden convertir en una herramienta muy buena, y en esto, siempre que logremos esa explicabilidad. Actualmente, ya para concluir con este tema, sí que se ha logrado a que algunos algoritmos ver ese proceso de toma de decisión por parte de algunos de estos algoritmos. Pero ha habido una cuestión interesante, que realmente muchas veces ese proceso, la explicación que ha salido del algoritmo de inteligencia artificial sobre su resolución del conflicto, del proceso a la hora de tomar una decisión, era incomprensible a nivel lógico para los humanos. Y eso es otra de las cuestiones, ya no solamente desvelar qué hay en esa caja negra, sino ver si como seres humanos somos capaces de comprender el razonamiento algorítmico a la hora de tomar una decisión. Y esa cuestión es otra de las batallas que tenemos pendiente. Es como si una hormiga, como si nosotros viéramos, a ver, que desde su planteamiento nos mirara a nosotros y dijera: pero tú, ¿por qué decide qué proceso has seguido para decidir que me tienes que pisar? Pues algo igual no somos capaces de comprender ese razonamiento algorítmico para tomar esa decisión. Y a ese respecto pues es interesante, está todavía en investigación. Y luego, ya brevemente, respecto a la ética en la inteligencia artificial, lo que se está intentando a nivel internacional es encontrar un balance entre fomentar. En Europa es muy importante, como vemos estamos muy rezagados respecto al resto del mundo, respecto a Estados Unidos principalmente y los países asiáticos en esta tecnología.
hay un problema. Si no empezamos aparte de negocio, es si nosotros no fomentamos el que nuestros datos se nos quedárnoslo para nosotros en Europa y permitimos que cada vez haya más dispositivos, más productos y servicios de estos empresas que tienen su sede en estos países, al final estamos exportando datos y dando datos a otro tipo de empresas que están bajo una cultura diferente, lo cual considero que es bastante importante. Y entonces, por esas dos cosas es importante, no solamente por fomentar el negocio en Europa sobre esta tecnología, sino para poder poner bien nuestras medidas de protección de datos, que estas empresas estén bajo el paraguas de la Unión Europea, que tenemos nuestros principios, nuestros valores y nuestros fundamentos, como decía Lorenzo Cotino, bien afianzados con algún tipo de legislación como puede ser la GDPR. No me voy a extender más para dejarla a Ricardo. Yo quería, dos comentarios sobre lo que ha indicado Lorenzo y Idoia. Sobre la parte de valores, como ha dicho muy bien Lorenzo, efectivamente, no es el momento de descubrir nuevos valores y nuevas cosas, eso ya está inventado. ¿Qué ocurría? Que hasta ahora los valores eran los tribunales los que dictaminaban si los valores se cumplían. Nosotros presumimos de tener en Europa pues, una serie de valores y de algún modo también lo que hay detrás es que responde generalmente a una cultura de influencia más bien judío-cristiana, y de eso tenemos unos valores que tienen mucho también de valores democráticos. Y efectivamente, pues queremos ser muy garantistas con ese tipo de valores, pero es difícil, claro. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora estamos viendo cómo esos valores lo pasamos del mundo de lo intangible, de la toma de decisiones en un ámbito intangible, donde un juez puede decir si eso cumple con unas normas y esas normas hipotéticamente recogen esos valores, a pasarlo a una estructura matemática algorítmica que, como decía muy bien Idoia, razona de un modo que quizá no sea el que nos parece lógico o coherente, ¿no? Otro aspecto, y termino con eso, la parte que decía Idoia, de efectivamente Europa, estamos perdiendo el tren de muchas cosas en tecnología. No tenemos ninguna gran big tech, los datos se los damos y las regulamos, pero seguimos entregando los datos y no tenemos nada. Hemos perdido tren en muchas cosas, incluso hasta la electrificación de automóviles, vamos por detrás, incluso, bueno, pues como no hemos conseguido ser líderes en electrificación de automóviles, vamos a hacer ahora hidrógeno. Bueno, al final es como buscar otro camino y esto nos está pesando porque Europa está perdiendo el liderazgo. Y es una pena, a ver, me va a parecer esto que lo digo como europeo, pero es una pena perder el liderazgo porque creo que Europa, después de 2 grandes guerras mundiales y de muchas guerras, ha conseguido entender que hay unos valores, que hay una forma de convivencia, que hay una multiculturalidad muy importante y, por tanto, si algo podemos estar orgullosos en Europa es de haber podido crear esa sustancia de valores, de esencia, de perfil democrático en una variedad tan grande de países, de lenguas, de formas y tan largamente enfrentada. Entonces, si Europa tuviese esas compañías tecnológicas y tuviese esto, entonces sería idóneo, sería perfecto. Y no quiero decir con ello ni mucho menos que Estados Unidos, que es un país que yo creo que también la moral también efectivamente judío-cristiana es muy importante, no lo tenga. Pero el ámbito asiático, pues no es que sea malo, es que es otra cultura diferente y entonces puede ser más complicado de entenderla. Y porque a veces también en esa carrera que estamos viviendo ahora, esa carrera tecnológica, pues el ser el primero, el llegar antes, es muy, muy importante y a veces eso significa tomar atajos y no seguir los preceptos más coherentes de ese sistema de ética o de valores. Creo que en estas últimas intervenciones que se han recogido muchos puntos importantes. Yo creo que precisamente el hecho de que no exista un Silicon Valley europeo es algo que nos damnifica hasta cierto punto porque no somos capaces de centralizar la inversión en ciertas tecnologías, ¿no? Y además estamos como compitiendo con nosotros y con el resto sin realmente una guía y ni unos objetivos comunes. Y aunque sí que es verdad que desde las instituciones europeas se intentan poner esos objetivos, faltan muchas guías, ¿no? Y yo creo que el ejemplo más concreto que podemos poner aquí son los nuevos fondos de recuperación de la Unión Europea, ¿no? Digitalización y sostenibilidad, fantástico. Pero dentro de todo ello, ¿qué es lo que necesitamos específicamente? Hay algunas cosas más concretas que sí que parece que son bastante prometedoras, ¿no? Como por
por ejemplo, que ahora mismo ha salido que Europa quiere empezar a invertir para crear compañías de semiconductores en suelo europeo, también en vistas a los grandes problemas que está habiendo en la cadena de suministro a nivel global y también rivalidad de Estados Unidos-China y el papelito de Taiwán, que pobrecitos míos, son los que más manufacturan chips, pero andan un poquito en medio, ¿no? Entonces, salvo ciertas apuestas que más que ese componente de innovación tienen quizá esa visión geopolítica, creo que es muy importante. Entonces, en base a esto, quería también traer a colación una cosa que supongo que nuestros oyentes desde Praga, muchos de ellos sabrán ya y a otros les puede resultar interesante, ¿no? República Checa, en general, toda la parte de Centro Europa, ¿no? Sobre todo Polonia, República Checa y Eslovaquia, están invirtiendo muy fuertemente en la industria IT. Hay iniciativas bastante sólidas, como puede ser la de los Tres Mares, y en concreto, pues, dentro de los Tres Mares, una iniciativa bastante interesante, que es la de la autopista digital que quieren hacer. Bueno, básicamente lo que quieren es conectar desde Estonia hasta el Mar Negro. Entonces, invertir en infraestructuras digitales, invertir en la capacitación digital a la población y también invertir en industrias digitales. Dentro de toda esta pedazo de masa que tiene mucho que ver también factores culturales y propios de la zona, como puede ser que Centro Europa tenga uno de los índices más altos de personas que salen de carreras técnicas, ¿no? Dentro de República Checa está la iniciativa de Prague AI, que lo que quieren es convertir a Praga como el hub de inteligencia artificial en Europa. Yo creo que aquí la pregunta que os quiero lanzar es, esta iniciativa no es nueva. Realmente podemos ver en otros países de la Unión Europea cómo también se intentan crear estos hubs. En España, sin ir más lejos, pues podemos tener Valencia, ¿no? Pero también tenemos otros lugares deslocalizados. Entonces, ¿creéis que quizá deberíamos intentar crear un hub paneuropeo, algo así como una zona exclusiva o una zona económica exclusiva que esté en algún lugar, ¿no? que pueda tener estos beneficios fiscales, que sea accesible, que tenga infraestructura alrededor y un poco por esas. ¿Es incluso necesario hablar de crear un Silicon Valley o realmente mejorando la comunicación y aprovechando esas infraestructuras que tenemos digitales en Europa y en países como en España, por ejemplo, red de fibra óptica, podemos saltarnos ese unir toda la industria en el mismo lugar geográfico y de verdad empezar a repartir responsabilidades y empezar a repartir guías? Yo creo que Ricardo Palomo es la persona indicada para responder a esto, pero yo quiero poner un punto en un momento bajo mi perspectiva. Yo creo que es un problema cultural. Yo creo que Estados Unidos es más nuevo que Europa en esos aspectos y es más fácil allí hacer ese tipo de cosas que aquí en Europa, que tenemos nuestra historia, cada uno de los países. Y nuestras culturas específicas. A pesar de estar hablando de Unión Europea, yo creo que no es lo mismo un español que un alemán, que un italiano. Cada uno tiene cada vez además se está viendo cómo se están afianzando los nacionalismos, el querer que lo tuyo sea lo mejor, y veo muchísimo más complicado el unirnos en este aspecto a nivel europeo y hacer como un hub europeo, con lo que tú comentabas, con todos unidos en esto, justo por la historia, porque tenemos una historia mucho más afianzada cada uno de nuestros países, y lo veo mucho más difícil esa unión y ese dejar de lado los intereses nacionales para sumarnos a un hub europeo en una tecnología que promete aquellos países que inviertan en ella, pues despuntar de una manera grande. Pues mira, yo por indicación ya digo me recojo el guante. A ver, dos cosas. Lo de los hubs, puedes utilizar, que los estados, los gobiernos pueden tomar medidas, apoyarlo, incentivarlo para que se creen. Los hubs que todos estamos hablando, Silicon Valley, por ejemplo, es un hub que nace por una respuesta a la Guerra Mundial y el proyecto Manhattan, es decir, ahí viene, es decir, empieza con la industria armamentística, luego va derivando al silicio, luego va derivando a redes sociales y ahora pues a inteligencia artificial, etcétera. Es decir, de ahí viene, es decir, era de la respuesta a una amenaza, había que hacer una gran inversión, había que concentrar científicos y se hace así. Otro hub que conocemos todos es Israel. Israel destaca muchísimo en tecnología y obviamente Israel lo que tiene es que vive en una amenaza permanente y entonces pues en un país pequeño con pocos recursos donde vales pues tecnología. Tecnología porque es conocimiento. Han pasado ya los años, han quedado décadas atrás los países que eran ricos porque tenían la tierra.
es decir, el factor tierra o el factor recursos minerales, recursos. En Europa tenemos Noruega, por supuesto, y los países árabes, ¿no?, por el tema del petróleo, pero los recursos que de verdad están valiendo ya en el siglo XXI y que ya valían en el siglo XX es el conocimiento. El conocimiento es un recurso fundamental. Los países que retienen, atraen conocimiento y generan conocimiento son los que llevan la delantera en todo. Por eso Europa, si se queda atrás en el ámbito de las tecnologías, está perdiendo posiciones. Estás hablando, fíjate, de Chequia, de los países del centro de Europa. Son países que recordemos que cuando cae el muro de Berlín, año 89, rápidamente afluye mucho capital de la parte de Europa del oeste, ¿no? Y ese capital que afluye porque sabe que además en estos países hay personas muy bien preparadas. Es decir, rápidamente compañías alemanas de automoción pues ponen sus factorías, como tú sabes muy bien, pues en Chequia, ¿no? Y en estos países. ¿Por qué? Porque tenían ese conocimiento, tenían esa mano de obra en ese momento en que la economía era industrial y lo que hacía falta era pues fabricar cosas, coches o cosas, ¿no? Ahora mismo ya no hacen falta tantos mecánicos, sino probablemente más programadores de coches. O sigue haciendo falta mecánicos, pero sobre todo se empiezan a demandar pues chips y programadores de chips o programadores de inteligencia artificial. Es decir, ahora mismo el conocimiento, la formación de una sociedad en tecnología y esa apuesta que estás comentando de crear ese proyecto de Tres Mares, esa comunicación en lo que sería la Europa del Este, pues a mí me parece una apuesta muy clara, muy bien decidida y muy bien planteada, porque efectivamente significa estar ahí, seguir estando ahí y aportar ese valor que ahora mismo va a demandar la sociedad. Los países que se queden fuera de ello, y el riesgo que tenemos en España es que nos estamos quedando fuera de ello, y Europa en general, es decir, España con respecto al conjunto europeo y Europa con respecto al conjunto o al teatro internacional. Crear un hub en Europa, cuando hay tantos países, cada uno defiende sus intereses, al final creamos mini hubs, ¿no? Igual que en España decimos, pues vamos a poner un hub en Málaga, ¿no?, que es un sitio donde se oye mucho. Vamos a hacer cosas de estas. Al final se lleva todo a niveles europeos de decisión y al final, lógicamente, lo que hay generalmente es competencia de un sitio por otro. Como todos sabemos, en Europa te pasa como dentro de los países, que repartes las cosas entre zonas y localidades para que haya un consenso entre todos. Es decir, si Frankfurt se lleva tal cosa, París se lleva otra cosa y Madrid se lleva otra cosa, para que se haya un reparto de cartas. Y eso, claro, diversifica mucho y al final es difícil crear un hub. Los hubs o nacen de forma natural o tienen que ser o son la respuesta pues, a una amenaza externa o a una situación muy grave. Y perdonad que me he extendido quizá mucho. No, para nada. De hecho, creo que ha sido una intervención verdaderamente necesaria, ¿no? Yo creo que sin estas intervenciones que nos pongan los pies en la tierra, realmente no podemos avanzar, ¿no? Y yo creo que qué mejor lugar que este para poder hablar un poco de todo. Ya no solamente vender la inteligencia artificial como una solución verdaderamente prometedora, sino también hablar de otras limitaciones como las que hemos mencionado antes y también las limitaciones geográficas y culturales que tenemos en Europa, ¿no?, que creo que es muy importante mencionarlas. Un poco ya para cerrar, porque desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo, quería que me explicarais por qué organizaciones como Odiseya son necesarias, si hasta cierto punto representan esta transformación digital de Europa y realmente qué puede ofrecer Odiseya a las empresas que quieran embarcarse en este proceso de digitalizar y de implementar soluciones de inteligencia artificial. Bueno, Odiseya nació justo para ser muy realista respecto a la implantación de estas tecnologías de inteligencia artificial y su uso responsable. Realmente pensamos que es necesaria una unión, esa unión que comentaba antes Ricardo en el Hub, pero no solamente en la evolución de esta tecnología, en la técnica, en la parte de implementación de inteligencia artificial en los diferentes productos y servicios, sino también en la parte de uso responsable. En esa parte pensamos que la unión es muy importante y Odiseya nace como una plataforma integradora para todos los actores, para todas las empresas y organizaciones que usen este tipo de tecnología. Es importante la concienciación y lo que queremos desde Odiseya es fomentar la concienciación en empresas, en los directivos, no solamente en los data scientists, las personas que desarrollan estos algoritmos de inteligencia artificial, sino también a nivel de altos directivos de las diferentes empresas que sean conscientes de la necesidad
de cuando usan estos sistemas o los compran o los desarrollan, que deben de saber el impacto que va a tener esa determinada tecnología, si tiene algún tipo de sesgos o si va a impactar de una manera negativa a la hora cuando se implemente. Esta concienciación es importante. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que pensar sobre estas cosas cuando hemos instalado, cuando hemos usado tecnologías anteriormente. Puedes instalar un software y no tenías en la antigüedad, que no tenía inteligencia artificial, y no tenías por qué pensar tanto en esta ética y en ese uso responsable. Ahora sí, con estos sistemas de inteligencia artificial, si los usas, debes pensar en poner en balance dentro de pensar en de qué manera va a impactar y hacer un análisis exhaustivo de los datos de los que se va alimentando ese algoritmo y pensar en las consecuencias que puede tener ese algoritmo para las personas. ¿Para qué? Y ya me meto en materia empresarial. ¿Para qué? Para fomentar la confianza del consumidor. Si el consumidor no tiene confianza en ese producto y servicio porque le está suponiendo o le ha supuesto en algún momento un impacto negativo, va a consumir menos. Y por tanto, la implantación de estos sistemas de inteligencia artificial pues va a ser más lenta. El conseguir la confianza del consumidor en la inteligencia artificial es fundamental para todas aquellas empresas que quieran que usen esa tecnología. Y en Odiseya pues trabajamos para conseguir que estas empresas ese balance entre uso ético y responsable y impulso a esas tecnologías de inteligencia artificial. Eso por un lado, y por otro lado trabajamos mucho en la divulgación de la divulgación a nivel social, para conseguir que esas personas a las que le llega el impacto de esa tecnología consigan dejar de lado sus prejuicios sobre esas tecnologías y sepan sus riesgos reales y sus ventajas reales también. Eso lo diría porque aquí tenemos dos representantes de verdad de Odiseya. Tenemos tres, o tenemos cuatro, perdón. No, perdón, los creadores, fundadores, pero sí que lo voy a decir de una manera un poco exagerada, pero hace 20 o 30 años con Internet se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos y de hecho pues los monstruos tecnológicos han sido unos monstruos también para nuestros derechos. Con el cambio, la transformación digital actual muy centrada, entre otras tecnologías, en la inteligencia artificial, se está intentando que no vuelva a pasar. Aunque igual llegamos tarde, porque es difícil, pero se está intentando que no vuelva a pasar. Y por eso es muy buena el aluvión de información que está viendo sobre el tema y que haya ya organizaciones que antes casi de que se esté expandiendo el uso de la inteligencia artificial, subrayen socialmente, como dice ella, la importancia que tiene y presionen en su caso a los gobiernos para que lo tengan en cuenta y sobre todo canalicen los esfuerzos, como ha dicho Idoia, hacia las empresas también que la van a utilizar. Pero por resumir, que no se nos vuelva a ir de las manos como ya sucedió hace 20 años. Pues tenemos una pregunta para cerrar y es si para una pyme la implementación de inteligencia artificial es necesaria y cuál es el coste de implementar estas soluciones. Y luego ya también un poco por aprovechar y recogerlas todas y no irnos mucho más de tiempo, si hay un posible lastre en el desarrollo de esta tecnología por la regulación y esta tendencia a regularlo de manera tan estricta y si eso puede ser un hándicap para la innovación y que se empiecen a utilizar estas herramientas de manera más extendida. Vale, respondo lo de la pyme en un segundo. Respecto a las pymes, hay actualmente, la verdad es que es una tecnología que, por supuesto, lo pueden usar las pymes, porque actualmente pues, hay muchos bancos de datos a los que pueden acceder estas pymes y usar estos bancos de datos para hacer distintos desarrollos sin un coste excesivo. Así que sí, una pyme puede usar, y de hecho puede usar inteligencia artificial, de hecho están surgiendo ahora mismo multitud de startups relacionadas con la inteligencia artificial que están usando inteligencia artificial para distintos productos y servicios aprovechando estos bancos de datos. Se está haciendo a nivel europeo, se está tratando a nivel europeo, igual Andrea sabe algo sobre eso, hacer algún organismo. Idoia, el micrófono se ha ido, creo que es cosa de los cascos. No te escucho. ¿Ahora me oís? Sí. Ahora sí. Vale. Se está haciendo a nivel europeo un repositorio de datos a nivel
a nivel europeo en el que pudieran tener acceso también las pymes y las diferentes empresas para poder desarrollar sus herramientas. Y sí, por supuesto, esa es la conclusión. Las pymes pueden usar estas herramientas de inteligencia artificial accediendo a estos bancos de datos. Creo que la otra cuestión era la regulación, ¿verdad? Quizá Sí, Lorenzo, que es jurista. No, yo era por si querías, Ricardo, añadir algo a esta perspectiva. Yo, pues entonces añado mi visión. A ver, como soy economista, los economistas, ya sabe Lorenzo, y los juristas a veces, yo digo una cosa, que los ingenieros inventan, los economistas queremos aplicar a toda costa, si vemos rendimiento y eficiencia, y luego los juristas ahí nos dejan a medias o a veces no podemos hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que ocurre un poquito eso. Efectivamente, una regulación que quiera regular algo que todavía no conocemos los límites o las extensiones o derivadas que tiene todo eso es muy complicado. Nos ocurre igual con blockchain. Queremos regular todo por lo que pueda pasar, que al final no podemos hacerlo. Yo por eso abogo mucho con las nuevas tecnologías por funcionar con sistemas de sandbox. Sistema de sandbox que te permita que puedas funcionar, pero que puedas estar invigilando, ¿no?, de la operación. Es decir, que puedas vigilar, que puedas decir, bueno, hasta aquí puedes llegar o esto ya no puedes hacerlo. Porque si no, si estamos esperando a tener la regulación completa, a no superar ningún límite, al final nos estamos metiendo en un corsé que desde luego nos resta competitividad y avance. Luego yo creo que el sistema de sandbox como sistema para poder avanzar, pero para poder controlar, es decir, no para que sea un sistema libre. Yo aquí, resumiendo mucho, porque se nos va el tiempo, sí que os diría, el derecho, por las nuevas tecnologías, está cambiando y mucho. Y está cambiando por este concepto que antes he señalado, el diseño. El Reglamento Europeo y otros ámbitos introducen este modelo de cumplimiento normativo, que para este ámbito es vital. ¿Qué quiere decir? Antes de fabricar el robot, por ser muy simplista, sienta un abogado en tu mesa que vigile que ese robot no va a incumplir el derecho. Y nos ahorraremos así prácticamente todos los problemas. Y eso es un modelo que es nuevo para el derecho. El derecho siempre ha reaccionado tarde cuando ha habido un daño, ha intentado castigar, sancionar o resarcirse de ese daño. Ahora es al revés. Vamos a desarrollar la tecnología que no genere esos daños. Y eso es posible. Y, insisto, los juristas suelen poner muchos palos en las ruedas cuando son malos. Si sientas a un buen abogado en tu mesa, le dices qué quieres hacer, si te dice que no se puede hacer, probablemente es que es vago y entonces cambia de abogado. Porque se puede hacer prácticamente todo, pero cumpliendo con no tomar datos desproporcionados que no te van a servir, no tener finalidades que están fuera de lo admisible, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias y yo creo que Lorenzo has acabado de la mejor manera posible, ¿no? Y es con un ejemplo claro y que además nos ha sacado una sonrisa a todos y esperamos que a los que nos están escuchando también. Por mi parte, daros las gracias a los tres por acercaros y compartir pues, una hora de vuestro tiempo con nosotros, ¿no? Que sé que tenéis muchas cosas que hacer y de verdad agradecida porque os hayáis sumado. También daros las gracias por todos los puntos que habéis sacado y por vuestras reflexiones, que creo que además de haberme ayudado a mí a entenderlo mejor, creo que también ha ayudado a los que nos están escuchando a saber un pelín más sobre esto y a ver la utilidad real que tiene la inteligencia artificial. Y nada más, para los que nos estáis escuchando, que también muchísimas gracias por sumaros y que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estamos a vuestra disposición y por supuesto tenéis a Odiseya ahí para consultar y para que lo tengáis en cuenta, porque yo creo que entre todos podemos hacer que implementar la inteligencia artificial vaya en beneficio de todos y no de unos pocos. Y también gracias, por supuesto, a la Cámara de Comercio por brindarnos la oportunidad de tener este rato y charlar con Praga, con República Checa, y esperemos que también sea el inicio de muchos otros eventos. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. O sea, daros gracias a los cuatro. Ha sido muy dinámico, la verdad, y muy interesante, tocando muchos palos. Y en un tema de tanta actualidad como es la inteligencia artificial, todo el mundo de la digitalización y, como habéis dicho, todo el tema regulatorio y por dónde ir o por dónde no ir. Simplemente volveros a daros las gracias y voy a pasar la palabra a Carlos, al presidente, para que dé
la clausura de este webinario y esperando, como ha dicho Andrea, pues contar con vosotros para próximos webinarios que realizaremos en el futuro. Carlos, todo tuyo. Gracias, Jaime. Bueno, de nuevo agradecer a los ponentes, Idoia, Ricardo, Lorenzo, así como a ti también, Andrea, en la moderación y participación, por este interesante webinario, agradeciendo que nos hayáis transmitido vuestro punto de vista y conocimiento sobre la inteligencia artificial y nos hayáis aclarado muchos aspectos sobre este interesantísimo tema, que sin duda cambiará la forma de la toma de decisiones y de trabajo de todas las empresas en el futuro, aunque ese futuro ya lo tenemos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra atención y me despido de todos con nuestro lema, que es la cámara para todos, Comora Pro Segni. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós.